Bienvenidos a Punto Urbano, el podcast de Encuentro. Un espacio para pensar la ciudad que habitamos, la que nos interpela y también la que queremos construir. Porque la ciudad no es solo un lugar, es identidad, es presente y es futuro. Y entenderla es el primer paso para transformarla. Esto es Punto Urbano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Urbano. Nos encanta encontrarte acá de nuevo y esta vez te invitamos a que nos escuches si vivís en la ciudad de Santa Fe y estás alquilando o estás pensando en poder empezar a alquilar o estás pensando en acceder a una casa propia. Hoy vamos a hablar de toda la actualidad de los alquileres en Santa Fe y de un montón de datos que te van a servir para poder estar más orientado en todo este tema. Por eso no lo voy a hacer sola, sino que me acompaña una mesaza acá conmigo. Le damos la bienvenida a Lucas Simonielo. Hola, ¿cómo estás? Lucas bien? es coordinador del espacio de Encuentro. Nos acompaña también de Encuentro Mercedes Galliamo. Hola Merce, bienvenida. Muchas que gracias. es integrante del Observatorio Data, que ahora vamos a hablar un poco más sobre qué es. Y Walter Gobone, que es arquitecto y presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios. Así que bienvenido, Walter. Bueno, gracias, buenas tardes también. Muchas gracias a los tres por estar acá hoy con nosotros. Y les decía recién que tenemos a gente de Encuentro y del Observatorio Data que nos vienen a traer hoy información sobre la actualidad de los alquileres santafesinos para conocer un poco más. Por eso quiero empezar preguntándote, Mercedes, si querés contarnos un poco. Ustedes hacen un sondeo de alquileres acá en la ciudad. ¿Qué es? ¿A qué se refieren? Bueno, el sondeo de alquileres un poco es un relevamiento que venimos haciendo desde 2019, que un poco nos interesa poder profundizar en las percepciones de los inquilinos, sus problemáticas, digamos, cuáles son sus expectativas a corto, mediano y largo plazo. También con el tiempo, digamos, en el último tiempo hemos elaborado informes tomando como fuente el censo 2010 y 2022, donde un poco lo que pudimos ver es que cada vez más personas alquilan en Santa Fe. Pasamos de un 17% en la ciudad en 2010 a cerca de un 23% en 2022. Eso es un aumento. Entonces, pensando en datos estructurales, partimos de esa premisa de decir, bueno, este es un dato a nivel ciudad. El sondeo lo que nos permite es profundizar en las características. Digo, ¿cómo es alquilar en Santa Fe? Bien. ¿Quiénes alquilan en Santa Fe? Conocer más. ¿Cuándo fue el último que hicieron ahora? El último que hicimos fue ahora febrero Nada. de 2025. Sí, lo sostuvimos durante el mes de febrero, marzo y parte de abril. Y contamos para la ciudad de Santa Fe con 388 respuestas. Un montón. Así Sí. que venís con datos fresquitos, en serio. Están frescos recién salidos del horno. Frescos. Sí. Y nos decís que lo hacen hace un montón de tiempo. ¿Qué es la novedad que más te llamó la atención a vos de ahora, de los nuevos resultados que tuvieron? ¿Algo que hayas visto? Mira. En el último hay un dato que incorporamos que es interesante, que tiene que ver con la expectativa, digamos, a 5 años, digamos, cómo los inquilinos se ven en los próximos años. Y un dato, digamos, que en ese sentido nos llamó la atención es que cerca de digamos, solo de 3 de cada 10, digamos, cerca de un 30%, aspira a tener una casa propia de los inquilinos, ¿no? Claro, bajísimo. Que bueno, uno también lo puede vincular con otro dato que también es resultado del censo, pero que lo estamos mirando ahora, que tiene que ver con el crecimiento de los hogares unipersonales, ¿no? Ujú. Pasamos en 2022 a igualar los hogares unipersonales con los hogares de una pareja con hijos, que sería como la familia promedio, ¿no? Alcanzan un 27%. Claro. Entonces, ante ese fenómeno, lo que vemos es que también aumenta, digamos, o sea, en ese segmento de las personas que viven solas, Bien. el 63% a lo único que aspira, digamos, en un futuro es a seguir alquilando. Seguir alquilando, ¿no? ok. Entonces también nos da la pauta para pensar de que el alquiler, lejos de ser como el momento de independencia, y lo vemos con los datos, digamos, como un momento inicial del joven de acceder, de independizarse, pasa a ser como una situación más constante, ¿no? Es algo Lo estable. que vemos también es un envejecimiento, digo, como vemos un segmento de 35, 40 y pico de años que en este momento quizás en 2010 alquilaba y que hoy en día también lo sigue haciendo. Claro. Digamos. Entonces, y que es un segmento que no accedió todavía a la casa propia. O sea, claro, alquilar ya no se ve necesariamente como un periodo, un momento, un traspaso, sino como algo para el resto de la vida, quizás. Walter, ustedes desde la perspectiva más de las inmobiliarias, ¿ven esto que comentaba Mercedes de las casas monoparentales? ¿Cómo aumenta eso? ¿Cómo les influye? Sí, lo estamos viendo y también lo analizamos. Por ejemplo,
en nuestra oficina, en nuestra inmobiliaria, tenemos gran porcentaje de alquileres de estudiantes. Y que bueno, esos generalmente después uno los recibe cuando llegan a la ciudad. La ciudad de Santa Fe es una ciudad que ha evolucionado y se ha caracterizado por la oferta académica, por lo tanto atrae a muchísimos estudiantes año tras año, y que después esos estudiantes no vuelven a sus lugares de origen. La gran mayoría se quedan viviendo en la ciudad por diferentes motivos. Que eso también es cuestión a lo mejor de otro análisis, pero por ahí la oferta laboral o a veces se forman nuevos hogares, hace que se queden en la ciudad de Santa Fe, lo que genera la demanda que ella está diciendo de los alquileres, que es una demanda constante y creciente en los últimos años. Más allá del crecimiento demográfico que tenemos normalmente en todas las ciudades, también lo que notamos es que Santa Fe, dentro de las ciudades del interior, como puede ser Córdoba, Rosario, Mendoza y alguna otra ciudad del norte del país, son ciudades bastante amigables para después vivir. Amigables me refiero para habitarlas, exactamente, me imagino, a lo mejor no es lo mismo que Buenos Aires. Entonces son ciudades que una vez que a lo mejor el estudiante se recibe, se queda muy cómodamente, digamos, para poder empezar a desarrollar su actividad profesional. Pero también lo que vemos es que, como ella también comentaba, que la aspiración de la casa propia ya no es de lo mismo en algunas generaciones, digamos entre los 20 y los 30 y los 30 y los 40, como lo era como anteriormente. Lo solía ser, claro. Hoy la movilidad que genera el trabajo y el trabajo a distancia permite que a lo mejor haya mucha gente que hoy trabaje de esa modalidad, elija vivir en Santa Fe, pero a lo mejor elija vivir dentro de un tiempo en otra parte del país o del mundo. Entonces no quieren o nos manifiestan quedarse en un lugar, arraigarse con una casa propia. Claro, no nos casamos con una ciudad ya, ¿no? Nos queremos mover por el mundo, entonces, por el país. Eso también lo notamos. Bien. Y refleja por qué también hay aumento de alquileres. Más allá de que es cierto que la coyuntura a veces económica y política, ¿por qué digo política? Porque parte de la política lleva a que haya líneas de crédito hipotecarios, que son las que permiten el acceso a la vivienda. En el mundo, acceder a la vivienda es a través de líneas de crédito hipotecario. No sé, es muy raro que la gente pueda acceder de otra forma. En Argentina, en espacios muy cortos de tiempo, a lo largo, digamos, de los últimos 50 años, hubo periodos en el que se podía acceder con créditos hipotecarios, porque vivíamos en economías inflacionarias. Por eso involucro a la política. Son por ahí políticas que también generen... Acompañan o no algunas cuestiones. Vamos a sistematizar un poco esto de acceder a una casa propia, que parece que hoy cada vez lo vemos más lejano o no parece un sueño tan claro, pero ¿de qué formas podemos acceder a una casa propia? Lucas, ¿cómo podríamos pensarlo de qué opciones tengo? Quiero tener mi casa. ¿Cómo puedo llegar a eso? A ver, yo creo que podríamos simplificar la situación en un sector muy reducido de la población, pero muy reducido, que es el que no necesariamente necesita comprar un hogar, básicamente porque tiene los recursos suficientes para vivir o como nómade o para poder alquilar. Tiene la previsibilidad en el tiempo de que sus recursos no le van a faltar para uno de los derechos más básicos y fundamentales, que es el techo, porque en definitiva en algún lugar dormimos todas las noches. La segunda forma, que también tiene que ver con el crecimiento vegetativo de la población, tiene que ver con la herencia. La herencia es un modo normal que las personas justamente heredan el producido, el capital acumulado de los mayores, de los adultos, pero que ahora viven más. Por lo tanto, el desprendimiento forzoso de esa propiedad, de ese capital, es más lejano. Si vamos un poquito más allá, podemos hablar del banco de papá, mamá, conocido. Bien. Con un monotributista es imposible acceder a un banco. Pero capaz que al banco de papá y mamá podés acceder. Bueno, los padres y las madres necesitan más tiempo de esos recursos. Primero porque la situación macroeconómica y las complejidades que tenemos a nivel nacional lo demandan. Y segundo porque van a vivir más. O sea, la expectativa de vida es mayor. Claro. Entonces esas dos variables no hay que perderlas de vista, porque tienen que ver con cómo generaciones en otra época de Argentina tenían aspiracionalmente de forma más cerca el poder llegar a una vivienda, y son los que hoy generan seguramente esa posibilidad de traspaso a sus hijos, y se empieza a ampliar esa brecha entre los que tienen y los que no tienen. Después está el rol del Estado produciendo viviendas,
que por stock, también quiero aclarar, stock es cantidad de viviendas, no le vamos a ganar nunca la demanda que tenemos. Tenemos un déficit habitacional de 3,5 millones en el país, una parte cualitativo, el 50%, otra parte cuantitativo, la cantidad, y tenemos un montón de jóvenes, ustedes lo decían bien, viviendo con sus padres o con sus abuelos. Pero aún así el Estado tiene que intervenir en el mercado de viviendas con la generación de planes de vivienda. De hecho, hay impuestos que deberían estar directamente destinados a esto, y muchas veces a las provincias no llegan. Y el último, que me parece que es el más importante, es el crédito hipotecario. Y ahí vamos a la pregunta. A mí me gusta siempre citarlo a Fede González Rouco, que seguramente lo vamos a tener en el punto urbano en alguna oportunidad. La pregunta es, y te lo hago a vos, que sos sub-25, Sí. o vos que sos rondando los 30. Yo ya estoy en los 40. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida tuvimos la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario? ¿Cuánto tiempo desde que tenemos uso de razón nosotros nos acordamos de que hay acceso al crédito hipotecario? Yo me acuerdo de la debacle del 2001, no me acuerdo de las líneas de crédito de la década del 90, que fueron fuertes. Claro. Yo me acuerdo de 17-18 con el UBA, me acuerdo del Procrear, pero me acuerdo recién de los 40.000 créditos del año pasado. Que vos me decís, son mucho, parece mucho, 40.000 créditos en un déficit habitacional de 3,5 millones es nada, y aún así es un montón. Entonces, digo, para resumir en cuenta, creo que podríamos, entre la gente que tiene y no necesita, entre los que van a heredar algo, entre los que van a poder disponer del banco familiar, entre la política del Estado, que puede ser la construcción por stock o mejoramiento integral del hábitat, y la política del Estado, que también debería ser poder acceder a créditos hipotecarios. Bien, bueno, clarísimo. Entonces, ¿cuáles son los caminos que tenemos? Después nos empezamos a preguntar entonces quiénes pueden recorrerlos y de qué forma, que es la otra cuestión que decías. Y por eso quizás volviendo un poco primero al alquiler y después volvemos a hablar de ella, acceder a la casa propia. Les pregunto tanto a Walter como a Mercedes, que tienen ahí la opinión de la gente, de lo que escuchan o lo que vieron en el sondeo. ¿Qué es lo que más nombran las personas como dificultades a la hora de alquilar? Quiero alquilar, pero me pasan estas cosas, o tengo tal traba, necesito tal otra cosa. Bueno, mira, en nuestras oficinas, lo manejamos día a día, generalmente la dificultad, más allá a veces del monto del alquiler, que se fue estabilizando con el correr de los últimos años y a raíz de la derogación de las leyes de alquileres que hubo en las últimas épocas, que no favorecieron para nada y habían hecho que se retiren mucha cantidad de inmuebles en oferta de alquileres. Después de eso, hoy está hay bastante inmuebles en alquiler y hay opciones para alquilar. Bien. Estamos hablando de hace 2 años atrás, 2022, 2023, por ejemplo, prácticamente no había, vos entrabas a las páginas de las inmobiliarias y no había inmuebles en alquiler. La señalaban sin mirar, sin verla. Exactamente, se reservaban a veces con algo que se iba a desocupar y no importaba quién. Claro. Hoy vos entrás a las páginas de las inmobiliarias, la mayoría tienen varias propiedades porque la gente pasaron varias cosas, entre ellos a raíz de la baja de la inflación y la recuperación de la rentabilidad que tiene el inmueble. Históricamente y en el mundo un inmueble generalmente, ¿cómo se determina el valor de alquiler? Ajá. Es entre el 0,9 y el 1% del valor del inmueble. Okay. Ese es el valor del alquiler para ofrecerlo en alquiler. Bien. Y estamos hablando, si redondeando, el 1% mensual era el 12% anual. En el 2021-2022 llegó en Argentina a estar entre el 2 y el 3% anual de esa rentabilidad. Entonces nadie quería tener un inmueble en alquiler, se habían retirado las ofertas y no había oferta. Hoy se está recuperando, estamos entre el 6 y el 7% anual, bastante más cerca del 1 histórico, bastante más lejos del 2 mensual. Pero una de las principales trabas que vos preguntabas es hoy las características que tienen las diferentes ciudades en la modalidad de contratación o de alquiler. Okay. Santa Fe y Santo Tomé y la región tienen la característica y la particularidad de que cuando uno ofrece un inmueble de alquiler, el propietario nos pide a las inmobiliarias que le aseguremos algunas cuestiones, como por ejemplo el monto del alquiler y la restitución del estado del inmueble. Ajá. Eso es fundamental para ver después cuáles son las garantías que hay que solicitar al momento de ofrecer un inmueble en alquiler. Entonces, algunas de las trabas que hoy se pueden vislumbrar es
la dificultad de quien quiera alquilar, no tanto del pago del alquiler, sino de las garantías. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos justamente en estos días, se están sucediendo que el Estado provincial quiere recuperar la gran cantidad de créditos que tiene el empleo público y el privado también, es cierto. Y bueno, entonces uno cuando está en la inmobiliaria recibe los recibos de sueldos que funcionan como garantía, a lo mejor el monto del recibo de sueldo es un monto determinado, pero lo que percibe por todos los descuentos que tiene es menos de la mitad. Entonces no puede funcionar o tienen que sumar muchas garantías para poder lograr eso. Y eso hoy es uno de los grandes problemas que nos estamos enfrentando, de armar carpetas que puedan garantizar el pago del alquiler y la restitución del inmueble, que es lo que solicitan la mayoría de los propietarios. O sea que la famosa garantía sigue siendo una traba hoy acá en Santa Fe. Pero se sumó a la cantidad de endeudamiento que tiene la mayoría, digamos, de la gente que tiene relación de dependencia y que tiene, bueno, créditos y consumos con tarjetas de créditos muy altos, claro. Y entonces los recibos no llegan a cubrir lo que se pide. No llegan a cubrir, claro, o hay que sumar muchos recibos para poder llegar. Claro, entonces por ahí a veces la gente dice, pero ¿por qué me pedís 4, 5, 6 recibos? Pero bien, el problema de las garantías, entonces, excelente. Preguntamos sobre si es más fácil o difícil alquilar después de la derogación de la ley de alquileres. Entre quienes dicen que es más fácil, el primer argumento que aparece es que hay mayor oferta. Y incluso dejó de ser una de las problemáticas que se destacan a la hora de alquilar cuando les preguntamos, ¿no? Pero en ese sentido, lo que sí aparece como una problemática, y como bien vos decías, el tema de las garantías y los requisitos de ingreso, y los costos de ingresos también. Que eso podemos pensar de que tiene que ver, digamos, con factores, unas problemáticas que son más estructurales que otras. Otra puede tener con la coyuntura y el nivel de ingreso, porque 7 de cada 10 de las personas que nos respondieron nos dijeron que es más difícil alquilar hoy que hace un año. El 82% de las personas que pagaron al día nos dijeron que tuvo que recortar gastos para poder afrontar el pago del alquiler, y que incluso esa dificultad sube. Nosotros el último relevamiento que tenemos en 2023, cuando preguntamos sobre dificultad de pago, era más o menos un 2% de las personas que debían 1 o 2 meses. Ahora son un 5%, digo, claro, como la morosidad en ese sentido ha aumentado. ¿Y cuánto destinan hoy de su salario al alquiler? Y más del 80% destina más del 30%, y un 50% destina más de la mitad de su salario y su ingreso para poder alquilar, que esto también tiene que ver con el tema del aumento de los hogares unipersonales. Digo, ya es un salario y no 2 salarios, digamos, los que tienen que afrontar el Y te sumo otra cosa más, de los hogares monoparentales o unipersonales, en realidad sería técnicamente lo correcto. La ciudad, si usted ve, Santa Fe en particular, se ha desarrollado mucho en altura, y es saludable que se desarrolle en altura, porque uno puede acceder a mejor ciudad cuando hay una densidad mejor. Lo que pasa es que muchas veces se ha construido tantos departamentos de un dormitorio que no significa que a más construcción haya más densidad, o sea, que haya más cantidad de gente. Por eso la oferta de lo que se construye es muy importante para compasarla con lo que tiene que ver con la demanda que tenemos o que podemos llegar a tener. Walters, conseguir un departamento de 3 dormitorios no es lo mismo conseguir uno de un dormitorio. De 3 dormitorios, ahí sí tenés que casi una odisea para poder acceder. Sí, prácticamente hoy lo que vos decís es una de las problemáticas, y ahí sí yo creo que tiene que intervenir un poco el Estado para fomentar la construcción de ciertas características de inmuebles, porque se construye la mayoría de los inmuebles, de los edificios, digamos, en las zonas centrales de la ciudad de Santa Fe, departamentos de 1 dormitorios monoambientes o de 2 dormitorios en el mejor de los casos. Ya de 3 dormitorios no hay, y el tema de casas, nadie construye casas para ponerla en alquiler. Claro. Salvo a lo mejor en algún segmento medio alto o alto, que a lo mejor se construye casas en barrios cerrados, en country, pero para un público de un nicho muy determinado que no es el que necesita, digamos, alquilar normalmente. Y ahí te sumo una cuestión más. Hablábamos recién de deuda de alquiler. Nosotros tenemos muchos edificios. Está bueno tener siempre datos de Santa Fe para Santa Fe, porque las encuestas, para poner en contexto, vos dijiste 388, los últimos datos que hay a nivel nacional son de 600 a nivel nacional. Digo, para que podamos poner en contexto lo que muchas veces nos ponemos a hablar sobre la temática, con qué dato trabajamos. Pero lo que tiene que ver con los amenities.
Digo, la gente necesita un lugar para dormir, para habitar. Y muchas veces lo que está recortando hoy son los costos de las expensas. Las expensas en algunos edificios terminan siendo un valor muy alto, que hoy se ven resentido de la vida en comunidad porque se deja de pagar. Fíjense lo que sucede, se deja de pagar la tarjeta que tiene interés altísimo, se deja de pagar la expensa que es la forma común, pero no se deja de pagar el alquiler, por la importancia que tiene el techo, en definitiva, a la hora de desarrollarse como persona. Y después, quería sumar una cuestión que no es menor, esto de cómo elegimos, qué elegimos, cuándo elegimos, si somos tan nómades o no. La decisión de una vivienda es la segunda decisión más compleja después de tener un hijo. Vos al hijo lo vas a tener toda la vida. La decisión de comprar una vivienda, la gente no anda comprándose vivienda como se anda comprando zapatillas, pero en este país puede comprar zapatilla en cuota y vivienda, tenés que juntar la plata en la caja de la zapatilla para poder efectivamente ir y comprar esa vivienda. Es ahí, me parece, donde hay que trabajar y respetar las nuevas formas de habitar, las nuevas formas de vivir, pero no romantizar el hecho de que uno quiere ser la generación para siempre, desde mi punto de vista, inquilina, porque una cosa es ser inquilino sabiendo que toda tu vida vas a destinar el 25% de tus ingresos y vas a tener trabajo seguro, y otra cosa es tener Uralia de no saber si dentro de los 3 meses del periodo de prueba te echaron y no pudiste proyectar el poder pagar el alquiler. Quería sumar eso, me metí. Bien, Y que gracias. hay también un factor que tiene que ver con... yo decía, le pedimos la opinión sobre la derogación de la ley de alquileres, la falta de oferta es algo que se fue solucionando, pero un aspecto que aparece entre quienes sostienen de que es más difícil alquilar es el tema de la imprevisibilidad, porque el mercado de algún modo se ha normalizado en un plazo de 2 años con aumentos trimestrales. Entonces, Eso es lo que dice la mayoría en el tema de los aumentos, ¿cómo estamos? los aumentos, la mayoría trimestrales, en general por IPC, por ICL o con una combinación de los dos, digamos, son las 3 respuestas que nos dicen. Pero en cuestión, lo que da imprevisibilidad es que básicamente el aumento del alquiler no se sostiene con el aumento del ingreso. Entonces, cada 3 meses y con un plazo de 2 años, también hay muchos que nos aparecía como ponderando un poco, decir, decido mudarme o no, porque son 2 años, digo, amortizo el costo de una mudanza y los requisitos de ingreso y de firmar un nuevo contrato. Claro. Para sacar el no aire. saber si en 2 para sacar el aire, Ahí. pintar, Poner la estufa, pintar. poner la estufa, digo, uno empieza a sumar eso y como una cosa que se empieza a ponderar en el sentido de que se achique el plazo, digamos, medio estándar. Lo que pasa es que antes la mudanza era un valor insignificativo o muy bajo. Hoy, como vos decís, mudar 2 aires a lo mejor igual al precio de un alquiler. Claro. Entonces, hay un montón de componentes que empezaron a entrar en juego al momento de tomar una determinación de una mudanza. La mudanza en sí, la extracción de los artefactos, la colocación de los nuevos y todo lo que genera eso, que antes no se tenía en cuenta y hoy influye de una manera muy importante. Yo creo que lo que tenemos que por ahí buscar es cómo buscamos y cómo logramos que alquilar sea posible, porque es una forma de vivir, de habitar, y es un derecho que hay que trabajar por promover. Recién hablaban de la ley de alquileres, y hay puntos de la ley de alquileres, el pensar que vos te vas a renovar cada 3 años, o te tenés que mudar cada 3 años, en la cabeza del inquilino es sumamente importante. Ahora, si convertimos en una ficción y tenemos retraído y retenido un precio de un alquiler sin tener en cuenta que del otro lado hay alguien que tal vez para arreglarla tiene que invertir un montón de plata y no la va a recuperar en un montón de tiempo, tenemos los problemas que se acaban de decir en relación a la retracción de la oferta, o cuando todos lo ponían en Airbnb. Claro. Digo, no es inocuo que salgan determinada cantidad de inmuebles en X zonas de la ciudad donde pasan colectivos, donde hay parques, donde hay veredas, donde hay mayor seguridad, donde hay mucho del sistema educativo. No es inocuo cuando salen. Por eso creo que trabajar porque el alquiler sea posible. Hay una experiencia muy buena del gobierno provincial de poder tratar de insertar lo que tiene que ver con el programa Llave, soluciones fáciles a la hora del alquiler, tratando de poder meter lo que tiene que ver con el seguro de caución. Complejo porque Walter muy bien lo describía. Santa Fe tiene una característica que no se da, como en todo el país. Acá se firman contratos mayormente con las inmobiliarias. En Buenos Aires no se firman con las inmobiliarias, se firman con los dueños. Y lo segundo es un crédito a la hora de pagar el alquiler. Muchas veces lo que uno no tiene, pasa lo mismo cuando uno tiene que sacar un crédito hipotecario, tal vez puede acceder al crédito hipotecario pero no tiene el ahorro. Bueno, cuando uno quiere alquilar puede ser que pueda pagar el alquiler, el 40% de su monto, pero no pueda tener toda la plata para
para este gasto que hoy es grande en relación a cómo mudarse. Así que parece que el destino tiene que ser que alquilar sea posible porque es una forma de cómo habitamos. Bien, y pensando en que alquilar sea posible, les quiero hacer una pregunta que es casi personal, quiero que me recomienden a mí. Decía Lucas antes, yo soy sub-25 y todavía no estoy en estos grupos que hablaban de pensar en la casa propia ni de pensar en seguir alquilando, sino en empezar a alquilar. Uno sigue viviendo con sus viejos y decís, yo quiero empezar a pensar en irme. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Sí, casi titulándome 5 cosas que no me puedo olvidar, que tienen que tener en cuenta todos los que estén buscando su primer alquiler. Como tener en el radar, considerarlas, casi consejos. Consejos quiere. Mira, aprovecho. O sea, teniendo en cuenta primero las características de quién va a alquilar. Supongamos que vos querés ir a alquilar, lo que siempre uno recomienda y también recibe del otro lado es la proximidad a algún lugar de trabajo, porque eso también influye después en un gasto futuro de movilidad y del tiempo. Que eso influye, digamos, el tiempo también. Perfecto, la ubicación entonces. La ubicación. También el tema de, por ahí a veces alquilar lo que vos necesitás y no algo más grande de lo que a veces por una cuestión de decir, bueno, proyectarte en el futuro. Puede ser, pero alquilar lo que estás necesitando en este momento. Después, por supuesto, verificar, digamos, ya en la particularidad, el estado del inmueble, ver cómo es las características del inmueble. Verlo, realmente verlo, recorrerlo. Claro, recorrerlo, preguntar, y todo lo que genere duda, seguir preguntándolo, que después eso quede reflejado en un contrato de locación. El contrato. El contrato, qué tiempo se va a hacer, el plazo, las características de cada cuánto se va a incrementar, tener calzado, digamos, esos incrementos con los pagos. Y después, bueno, también, si es en algún edificio, el tema de las expensas, quién paga las expensas, si las expensas ordinarias o extraordinarias, quién las paga, que esté bien determinado. En el caso de que después uno, por algún motivo, se quiera ir anticipadamente o rescindir el contrato, que esté bien establecido con cuánto tiempo de anticipación tiene que presentar la nota para poder rescindir, si tiene un costo esa rescisión. Y después el tema del mantenimiento del inmueble, qué arreglos tiene que ser a cargo del inquilino y cuáles son a cargo del propietario. O sea que eso me parece importante, el repaso rápido que hizo Walter, porque una de las cosas que surgieron en las encuestas, que por lo menos las últimas que yo he visto, ahora va a estar disponible también este sondeo, tiene que ver con la información de los derechos, pero también de los deberes que tienen cada una de las partes. Nosotros desde Encuentro hemos estado cerca de muchos inquilinos e inquilinas, pero también de propietarios, para tratar de acercar lo que tiene que ver con la información. Lo primero que quería decir como consejo es que sepas que los platos y los vasos no van solos, o sea que uno cuando se muda, los platos y vasos los tiene que lavar y tiene que cocinar. Pero fuera de... Otros. Fuera en otros... No, me parece muy importante que podamos pensar en esto del tiempo. El tiempo en el traslado es no solo un costo, sino también es calidad o no calidad de vida. Total. Cuando yo hace un rato cité el Procrear, muchos de mi generación que tienen 40 años pudieron acceder tal vez a su vivienda, pero hoy transitan una hora en Santa Fe no es una hora en Buenos Aires. Una hora en Santa Fe es muchísimo, una hora en Buenos Aires es casi normal. Para poder llegar al mismo colegio donde van los chicos, al mismo club donde van los chicos, al mismo centro de salud o dispensario o clínica donde van los chicos. Entonces me parece que una de las discusiones para que alquilar sea posible es también qué tipo de ciudad queremos y proponemos. Creo que ahí hay un punto muy importante. Yo siempre pongo en el ejemplo de los estudiantes, y uno lo ve en los datos de las encuestas porque están georreferenciadas y por distrito, la ruta de la línea que va a la ciudad universitaria. Claro. La cantidad de inquilinos que viven en la ruta, bueno, son los desafíos, incluso son los desafíos del área histórica de la ciudad de Santa Fe, de que no se deprima, de que no se vuelva una ciudad oscura, sin vida. Y creo que los estudiantes, la construcción en densidad controlada, el acceso al crédito, es una oportunidad para volver a darle vida y darle a los jóvenes que van a decidir dónde mudarse, poder tener un lugar en la ciudad de Santa Fe. Porque tal vez el alquiler a 20 kilómetros es barato, pero la compensación que tenés que hacer en tiempo y en gasto de movilidad, bueno, miremos el precio hoy de combustible. Bien, bueno, muchas gracias. Me quedó la Merce. ¿Me querés dar un consejo, Merce? No, un consejo no, pero en línea con lo que decía Lucas, cuando preguntamos la prioridad a la hora de alquilar, y
vimos todas las complejidades, digo, del pago, de las actualizaciones, de un contexto de endeudamiento también creciente, sigue siendo la cercanía y la ubicación la principal prioridad a la hora de alquilar. Digo, el 50% de las personas nos respondieron de que priorizaban la cercanía a lugares de trabajo, a la escuela, a otros establecimientos educativos como puede ser la universidad, claro. También a la movilidad, digo, al sistema público de transporte. De bicis. De bicis también. De veredas. Bien. Entonces, podríamos pensar, no aparece el precio, digo, como la gente no alquila en cualquier lado, claro. Digo, como hay una noción de la centralidad, de lo que da el centro, digo, que la mitad de las personas que viven en el centro alquilan, digo, como esa también ha sido una tendencia creciente con los últimos datos del censo. La cercanía es fundamental para pensar el por qué. Bueno, por qué... Sí, un poco aportando lo que vos decís y lo que también remarcaba Lucas con respecto a las ciudades que queremos y que necesitamos, es el medio de transporte, que ya no quiero meterme en otro tema, pero hay lugares de la ciudad que podrían mejorar la oferta de alquileres si aseguraríamos un medio de transporte seguro, eficiente, a lo largo del tiempo, y que esos horas que a veces demora uno en llegar de un lugar a otro se reduciría a lo mejor a la mitad o a 15 minutos. Entonces eso es lo que se necesitaría también tener en cuenta. Una cosita más a la movilidad, que es la segunda cosa más básica que hacemos en la vida, que es movernos. No puede ser que tengamos subutilizado un montón de inmuebles en el casco central de la ciudad. 9 de Julio y Suipacha podrían ser inmuebles puestos en alquiler. Son calles urbanas, son espacios degradados, subutilizados, que están molestando la vida diaria de los vecinos y encima no sirven ni para que alguien esté trabajando o alguien esté habitando ese tipo de inmuebles. Así que eso quería sumar también. Bueno, gracias. Gracias por sus consejos, me los llevo y estoy seguro que también quienes nos escuchan los van a tomar de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Hicimos entonces en este episodio un recorrido del pasado, el presente, y reflexionamos qué necesitamos para el futuro de los alquileres. Los esperamos en el próximo Punto Urbano y muchas gracias Mercedes, Walter y Lucas por acompañarnos. Gracias, Kiara. Hasta la próxima.